5 de octubre es el día de plazo que tiene la defensa para dar respuesta, plazo máximo, ¿ya? No sabemos cuándo van a responder, pero el plazo máximo. Yo quería proponerles que los días 7, 8 y 9 veamos el fondo y hagamos la votación el día 9, ¿ya? Cosa que para todo lo que es papeleo y forme, el secretario tenga el día jueves, viernes y el día lunes podamos votar en sala. ¿Les parece? ¿Tomamos ese acuerdo entonces, secretario? Que vamos a, el día 7, 8 y 9, vamos a intensificar las citaciones, vamos a ver el fondo de la acusación, vamos a escuchar a las defensas si ellos estiman pertinente venir a la comisión y estaríamos votando el día miércoles 9, la acusación constitucional en esta comisión revisora. Sí, acordado. Ya. Entonces, ahora vamos a pedirle al abogado que dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Secretario, gracias. Gracias, presidenta. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos. Tenemos correo electrónico de la señora Marisol Peña Torres, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, quien gentilmente ha confirmado su asistencia en forma telemática para esta sesión, y en la misma forma también gentilmente el señor Patricio Cuevas confirma su asistencia en forma telemática en la sesión del día de hoy para exponer sobre la acusación constitucional en términos generales. Tenemos también, habiendo sido convocado el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, manifiesta que no puede asistir a la sesión de hoy, se excusa, y Biblioteca del Congreso Nacional nos ha remitido un completo informe referido al concepto de notable abandono de deberes, que a su vez se ha hecho llegar a las y los integrantes de esta comisión mediante correo electrónico para que puedan consultarlo. Eso es todo, Presidenta. Secretario, le pido que eso también lo envíen por el grupo de WhatsApp, por favor. Perfecto, Presidenta. ¿Sí? Grupo Así WhatsApp. que muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver la tabla del día de hoy. Dice, la sesión del día de hoy tiene como propósito sesionar conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 330 del reglamento. Esto es para recibir invitados que ilustren sobre los aspectos generales de la acusación constitucional, sin entrar al fondo de la cuestión debatida. Al efecto se ha invitado a la académica señora Marisol Peña y al abogado Patricio Cuevas, abogado de Ideas Republicanas. Ambos están por Zoom. Le vamos a dar la palabra primero a la abogada Marisol Peña. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, señora Marisol. Así que le doy la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días para usted, para los honorables diputados y diputadas de la comisión que está reunida para efectos de conocer, en orden a la declaración deseada o no lugar, la acusación constitucional deducida contra los ministros de la excelentísima Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Junto con agradecer, señora presidenta, la invitación que se me ha formulado para exponer algunas ideas respecto de esta acusación constitucional, debo efectuar una precisión previa. Quiero manifestar públicamente que tengo una relación de cercanía académica con la señora Ángela Vivanco en razón de haber compartido cerca de 40 años en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Se escucha bien? Gracias. Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias, señora Sí. presidenta. Por lo tanto, me voy a referir a aspectos generales de la acusación constitucional y al mérito del libelo acusatorio, eludiendo cualquier juicio de valor que por lo demás, como usted bien lo ha recordado, a la luz del artículo 330 del reglamento de la Cámara de Diputados, no es del caso efectuar en este momento, en esta instancia en que nos encontramos. En segundo lugar, conozco también al ministro Sergio Muñoz y he tenido una relación frecuente con él en razón de mi cargo de ministra del Tribunal Constitucional que ejercí hasta el año 2018 y también en mi calidad de integrante del Grupo de Academias de Derecho Iberoamérica. De tal manera que también es una razón por la cual seré particularmente cauta en las expresiones que tengan que ver con juicios de carácter más personal. Solicito autorización, señora presidenta, por su intermedio para compartir pantalla, una breve presentación.
por supuesto, que lo vamos a ver para que tenga la opción de compartir pantalla. Ahí lo están viendo. Está autorizada. Sí, está autorizada. Señora Marisol, también pedirle que nos envíe la presentación para poder compartirla con los colegas. Por cierto, señora presidenta, así Muchas se hará. gracias. Bien, eh, si se ve bien la presentación, doy inicio entonces a mi exposición respecto de la acusación constitucional ya referida. Eh, Me voy a referir a algunos aspectos generales relativos al mecanismo de la acusación constitucional. En segundo lugar, a la acusación constitucional por notable abandono de deberes, que es la que procede contra los magistrados de los tribunales superiores de justicia. Y en tercer lugar, algunos juicios que me merece esta acusación constitucional que hoy nos ocupa, que desde ya puedo anticipar que técnicamente la encuentro muy bien redactada y presentada. En primer lugar, precisiones conceptuales sobre la acusación constitucional que me parece que siempre es conveniente traer a colación para ilustrar el juicio de los honorables diputados y diputadas. Como se sabe, la acusación constitucional es un mecanismo que expresa los checks and balances propios de un Estado de Derecho. Es decir, forma parte de aquellos contrapesos fundamentales de la relojería del Estado de Derecho, en virtud de los cuales ninguna función del Estado, ni la ejecutiva, ni la legislativa, ni la judicial, actúan en forma absolutamente independiente o autónoma, sino que están sometidas a una fiscalización recíproca de las otras cuya finalidad es el control en el ejercicio del poder para evitar y eventualmente sancionar los abusos que allí se produzcan. En segundo lugar, la acusación constitucional es un lugar común establecer que es una forma de control político y jurídico. ¿Por qué tiene esta doble característica? En primer lugar, porque la desarrolla un órgano que es esencialmente político, como es el Congreso Nacional, a través de la actuación de sus dos cámaras. Por lo tanto, inevitablemente las consideraciones relacionadas con intereses generales de la nación, que son las propias de la política, están presentes y deben estarlo en el juzgamiento que habrá de realizarse. Pero al mismo tiempo es un control jurídico, porque tanto las autoridades acusables como las causales frente a las cuales procede la acusación constitucional están señaladas en normas jurídicas, básicamente en la propia Constitución. Dicho eso, también conviene recordar que esta forma de control político jurídico lo que persigue hacer valer es la responsabilidad constitucional de los órganos del Estado. Y me felicito de haber leído en esta acusación constitucional ese detalle que no lo he encontrado nítido ni claro en otras dos acusaciones que también se tramitan ante esa honorable Cámara de Diputados respecto de ministros también de la Corte Suprema. ¿Por qué es una responsabilidad constitucional? Porque a través de la acusación constitucional lo que hacen las cámaras es colaborar con la plena vigencia del principio de supremacía constitucional, es decir, con aquella obligación que se desprende del artículo sexto constitucional, según la cual los órganos del Estado deben ajustar su actuar tanto a la Constitución como a las normas dictadas conforme a ella. Norma, la del inciso primero del artículo sexto, que es seguida del inciso segundo, según la cual los preceptos de la Constitución son vinculantes no solo para los órganos del Estado, sino que también para toda persona, institución o grupo. Creo que es importante relevar, señora presidenta, honorables diputados y diputadas, este aspecto porque la colaboración que presta, en este caso la Cámara de Diputados, en el examen de admisibilidad de la acusación constitucional, es, repito, una colaboración significativa a la plena vigencia de la supremacía constitucional en nuestro Estado de Derecho. Y al mismo tiempo conviene puntualizar aquí que la acusación constitucional persigue establecer responsabilidades personales de las autoridades acusadas.
no se juzgan a órganos del Estado, como podría ser la Corte Suprema como tal, o incluso una sala de la Corte Suprema determinada, sino que se juzga a personas determinadas que están investidas de posiciones o cargos de autoridad. Enseguida, como ya lo anticipaba, la acusación constitucional puede decirse que es de derecho estricto en cuanto procede exclusivamente respecto de las autoridades expresamente señaladas en el artículo 52, número 2 de la Constitución y por las causales taxativamente indicadas en ella. No puede extenderse a causales no mencionadas en la Constitución. Distinto es, como veremos, que dentro de las causales contempladas en el artículo 52, número 2, hay algunas que son más abiertas y otras que son más específicas. Por último, en orden a estas consideraciones generales, me parece conveniente diferenciar la etapa de admisibilidad que le corresponde a la Cámara de Diputados y que se ha iniciado con la constitución de esta comisión que estudia la acusación constitucional contra los ministros Vivanco y Matus, de la etapa que realiza el Senado en lo que podríamos llamar la segunda instancia del mecanismo de la acusación constitucional. En efecto, a la Cámara y particularmente al Pleno de la Cámara de Diputados, conocido el informe de vuestra comisión, le va a corresponder pronunciarse sobre si ha lugar o no, o como dice la Ley Orgánica del Congreso, si es admisible la acusación constitucional. ¿Qué significa el trámite de admisibilidad? Significa no ciertamente el juzgamiento de fondo de los capítulos que constituyen la acusación constitucional respectiva, sino que significa un requisito que podríamos denominarlo de procesabilidad o también de humo de buen derecho. En otras palabras, que existe plausibilidad o que la acusación constitucional respectiva parece viable a la luz de los antecedentes que ha tenido a la vista la Cámara para poder resolver. En consecuencia, el pronunciamiento de la Cámara no es un pronunciamiento de fondo, menos sobre la culpabilidad o inocencia de la autoridad acusada. A diferencia de lo que sucede con el Senado, donde ahí es que se materializa la característica de ser la acusación un juicio político, porque el Senado es propiamente el que juzga, declarando culpable o inocente, en su caso, a la autoridad acusada, procediendo como jurado. Y como juicio político que es en esta etapa, como también diremos más adelante, deben cumplirse las fases del debido proceso que son muy importantes en todo juzgamiento. Paso al segundo punto, que es la acusación constitucional por notable abandono de deberes contra magistrados de los tribunales superiores de justicia. Quiero intentar precisar la causal sin perjuicio de que sin duda, como ha informado el señor secretario de la comisión, ustedes ya tienen en su poder un extenso informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, pero pienso que con todo el trabajo que tienen por delante, siempre aprecian que se les diga en pocas palabras y en términos precisos cuál es la materia que ha motivado la constitución, en este caso de la comisión. En primer lugar, como se sabe, de acuerdo a la letra C del artículo 52, número 2 constitucional, la causal que permite la acusación constitucional contra los ministros de los tribunales superiores de justicia, Cortes de Apelaciones, Corte Marcial, Corte Suprema, es el notable abandono de deberes. Aquí ya conviene precisar que se trata de los deberes de quien está ejerciendo una función pública, como le es la de ser magistrado en un Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, esta causal definitivamente no permite juzgar conductas previas a la investidura, porque los deberes correspondientes aún no se han configurado. Sabemos que la investidura en el cargo del juez está marcada por el juramento o promesa que está precisamente detallado en el artículo 304 del Código Orgánico de Tribunales, en virtud del cual el juez que asume se compromete a
respetar y cumplir lo que establece la Constitución política y las leyes de la República. Vamos ahora al concepto de notable. Y aquí lamento apartarme, yo creo que por primera vez en mi vida, de lo que fueron las enseñanzas de mi ilustre maestro, profesor Alejandro Silva Bascuñán, puesto que notable, si se sigue el sentido etimológico, incluso el del diccionario de la Real Academia, significa sobresaliente, destacado, apreciable. No es cualquier abandono de deberes, sino que uno que tenga particular notoriedad. Y ello, por cierto, puede decirse de aquellos que son reiterados en el tiempo. Un deber infringido aisladamente probablemente no configuraría la causal de notable abandono de deberes, pero cuando se viene reiterando en el tiempo adquiere la magnitud configurativa de la causal. Enseguida, el notable abandono de deberes en el sentido que estamos explicando no puede referirse a intenciones ni a meras negligencias susceptibles de ser corregidas, a mi juicio, por la vía disciplinaria. En este punto me aparto de la cita formulada en el libelo acusatorio del tratado del profesor Silva Bascuñán, porque me parece que es una regla mínima aplicable a una institución de derecho, que el derecho juzga la conducta exterior de las personas y no juzga las intenciones, con mayor razón cuando ellas, en definitiva, no se han materializado. Pero esto de que no puedan juzgarse las intenciones y que además exijamos que se configure un notable abandono de deberes, es decir, uno destacado, apreciable, reiterado, tiene que ver con que la acusación constitucional es la última ratio en el sistema de controles del Estado de Derecho. El control político que ejerce la Cámara de Diputados y el Senado puede convivir perfectamente, como de hecho está ocurriendo en este caso, con el control disciplinario y también con el control por la vía de la responsabilidad penal. Pero al ser la última ratio, significa que el Congreso interviene precisamente cuando el hecho es de tal gravedad que, respetando la independencia del Poder Judicial, es necesario que los representantes de la ciudadanía emitan un pronunciamiento. Ahora, respecto de la pregunta, ¿cuáles son los deberes que deben ser infringidos para configurar la causal? Me parece que deben entenderse que son los señalados genéricamente en la Constitución respecto de todo órgano del Estado, como desde luego el acatamiento de los principios de supremacía constitucional y juridicidad mencionados en el artículo sexto y los deberes de probidad y de publicidad mencionado en el artículo octavo de la Constitución. Pero también se pueden infringir deberes específicos, esto es, que solo se configuran respecto de los jueces como los que están establecidos con ocasión del tratamiento de la responsabilidad de los jueces en el artículo 79 de la Constitución, donde bajo el nombre conocido de delitos ministeriales se hace alusión a la denegación de justicia, a la torcida administración de justicia, a la infracción de las reglas sustanciales que regulan los procedimientos y, por cierto, a la prevaricación. Ahora, erróneamente, a mi juicio, algunos han dicho que estos delitos ministeriales solo pueden ser juzgados por la vía penal y que no tendrían que ver con la acusación constitucional. Me parece que ello es un craso error, porque sucede que si estos deberes se infringe la Constitución. Distinto es que algunos de ellos, como la prevaricación, también sean configurativos de ilícitos penales como lo establece el Código Penal. Ahora bien, también entre los deberes específicos que se imponen a los jueces están los deberes que fluyen de los preceptos constitucionales que organizan la administración judicial en Chile, la administración de justicia, como es el caso de como es el caso, perdón, del principio de independencia en su versión externa, esto es, que ni el Congreso ni el presidente pueden abocarse causas pendientes, revivir procesos judiciales o revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones judiciales. Pero también la independencia interna, que tiene que ver con la forma
imparcial y absolutamente objetiva con que el juez debe posicionarse frente a cada juzgamiento que realiza. Por su parte, estos deberes que estamos analizando, configurativos de la causal de abandono de deberes, comprenden tanto, como lo dice el libelo acusatorio acertadamente, deberes sustantivos, como podría ser no ser independiente en el juzgamiento, como deberes adjetivos. Por ejemplo, la falta de asistencia reiterada de un juez a su despacho a cumplir con sus labores relativas a la administración de justicia podría terminar configurando una infracción conocida como la denegación de justicia. Y por último, en esta materia, debemos decir que la causal, como también lo dice el libelo acusatorio citando al profesor Francisco Zúñiga, es en parte abierta. En efecto, un notable abandono de deberes se va configurando conforme a los cambios en el ordenamiento jurídico. Recuerden ustedes, honorables parlamentarios, que el principio de probidad, por ejemplo, no fue elevado a rango constitucional, sino hasta la reforma constitucional del 2005. Anteriormente solo figuraba a nivel legal en la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado y aplicable solo para los entes que conformaban esta administración, no para el ejercicio de toda función pública, como lo prescribe hoy el inciso primero del artículo octavo constitucional. Ciertamente que la causal de notable abandono de deberes sea abierta frente a otras causales de acusación constitucional aplicables a otras autoridades no significa que se pueda proceder arbitrariamente incumpliendo las reglas del debido proceso. Lo vamos a detallar en la última lámina que pretendo presentar, que es el análisis particular de la presente acusación constitucional en algunos puntos que me gustaría relevar. En primer lugar, una acusación constitucional deducida contra dos magistrados por hechos distintos, me parece, es mi opinión, es una anomalía que tiende a desvirtuar la responsabilidad personal de los acusados. No existe en la historia constitucional chilena, hasta donde tengo conocimiento, ningún caso en que una misma acusación constitucional haya sido deducida para juzgar hechos absolutamente diferentes. En cambio, sí existen acusaciones constitucionales deducidas en contra de más de una autoridad, pero en relación con los mismos hechos, como ocurrió ya en más de una oportunidad con acusaciones deducidas respecto de los integrantes en el periodo respectivo de la Sala Penal de la excelentísima Corte Suprema. Por lo tanto, me parece que ahí hay una anomalía que indudablemente va a influir en el juzgamiento, porque la Cámara de Diputados va a tener que aprobar, me refiero al Pleno de la Cámara, la admisibilidad de la acusación que nos ocupa como un todo. Solo recién, si se declara admisible y en la etapa del Senado, se podrá analizar capítulo por capítulo del libelo acusatorio, de forma que solo allí se podría ir configurando la responsabilidad más personal. Me parece, repito, que esta es una anomalía que pone en una complicación a la honorable Cámara de Diputados y es mi obligación decirlo. Segundo, creo que es necesario en esta acusación diferenciar entre conductas configurativas de responsabilidades disciplinarias de las que configuran el notable abandono de deberes de rango constitucional. ¿Por qué? Porque infracciones relacionadas con la dignidad con que se debe ejercer el cargo de juez, con la integridad, con la prudencia, con la dedicación, con la sobriedad y el respeto, son indudablemente principios o máximas que deben guiar la actuación judicial, pero desde el punto de vista ético, tal como lo consigna el acta de la Corte Suprema 262 del año 2007, que es el auto acordado que regula los principios de la ética judicial y la Comisión de Ética que ya se encuentra funcionando en el caso de los dos ministros acusados en el presente libelo. La coincidencia entre causales configurativas solo de deberes disciplinarios que debe hacerse efectiva por la Corte Suprema
a través de este autoacordado del 2007 y del año 2020, que es el que regula la posibilidad de remoción de los magistrados, no son lo mismo que el notable abandono de deberes, salvo, creo yo, cuando la causal tiene que ver con la probidad y con el principio de reserva. Ahí sí podríamos decir que resulta coincidente la infracción de un deber disciplinario estatutario de los jueces con el notable abandono de deberes a que se refiere la Constitución. Tercer alcance. Como no pueden juzgarse intenciones, nunca pueden juzgarse intenciones, porque, ya lo dije, el derecho regula la conducta exterior de las personas, no puede regular lo que permanece simplemente a nivel de, el campo subjetivo de nuestra mente. Debe evitarse entonces, a mi juicio, el juzgamiento de conductas que no se materializaron, que en lenguaje penal podrían ser configuradoras de mera tentativa de delito. Y así parece suceder en el caso de la acusación contra la ministra Ángela Vivanco, cuando se hace alusión a su intención manifestada en un intercambio de WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla para integrar la sala penal de la Corte Suprema, intención que en definitiva, tal como también lo menciona el libelo acusatorio, nunca llegó a materializarse. Y también me parece que hay que actuar en forma particularmente prudente cuando las acusaciones envuelven suposiciones reveladoras de intenciones. Y me parece haber distinguido una situación de esta naturaleza cuando se hace alusión al primer capítulo acusatorio referido al caso del ministro Sergio Muñoz, en la medida que se señala que él habría comunicado parte del contenido de un acuerdo adoptado por la sala que integraba a su hija con la intención de producir efectos patrimoniales favorables a ella. Las intenciones, nuevamente, lo reitero, no se juzgan por el derecho, sino que en la medida que se materializan en conductas que deben ser comprobadas debidamente. Termino, señora presidenta, señalando que en estos últimos casos, la configuración de la causal de notable abandono de deberes exige un estándar de prueba que creo que debe ser particularmente exigente. Eh, y aquí entonces cabe preguntarse cómo se puede compatibilizar la exigencia de la acusación constitucional como una causal que hace efectiva la responsabilidad constitucional con la decisión que adopta el Senado en la segunda instancia de este instituto en calidad de jurado. Efectivamente, exigir un estándar de prueba exigente no es incompatible con juzgar como jurado, porque se ha citado mucho en este último tiempo la intervención del ex senador y expresidente Sebastián Piñera en la acusación constitucional que significó la destitución del ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda en el año 93. En esa intervención, el senador entonces Sebastián Piñera se refería precisamente a que debía el Senado apreciar o juzgar como jurado, es decir, actuando, estoy leyendo textual, en conciencia, formándonos cada uno una convicción íntima, asentada, sin embargo, y aquí está el punto, en todos los antecedentes de hecho y de derecho relevantes para esta causa. Es decir, la convicción que en definitiva deberá formarse el Senado y con mayor razón usted en la etapa de procesabilidad inicial en la Cámara de Diputados debe fluir de antecedentes que estén debidamente constatados y que no obedezcan a meras suposiciones. Eso sería todo, señora presidenta. Agradezco una vez más la posibilidad de ilustrar a la comisión y quedo a disposición, por supuesto, de los honorables diputados y diputadas por si existiera alguna pregunta o precisión adicional. Muchísimas gracias, señora Marisol. Vamos a ver la exposición de Patricio Cuevas, encargado de estudios de ideas republicanas, y ahí vamos a abrir el debate con los colegas para hacer consultas. Muchas gracias.
Don Patricio, ¿nos escucha bien? Perfecto. Así que le damos la Gracias, palabra. gracias, señora presidenta. En primer lugar, iniciar por agradecer la invitación a exponer ante esta comisión que conoce de la acusación constitucional contra los ministros de la excelentísima Corte Suprema, doña Ángela Ibanco Martínez y don Sergio Muñoz Gajardo, ambos acusados de notable abandono de deberes de conformidad a lo dispuesto en la letra C del artículo 52, número 2 de la Constitución Política de la República. Inicio por identificar un principio, a mi juicio, cardinal en la discusión que ha de tener la comisión, en el asunto que está conociendo la comisión, que está recogido, lo adelanto ya, se trata de la independencia judicial, recogido en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, cuando encomienda exclusivamente a los tribunales de justicia el conocer de las causas civiles y criminales, resolverlas y así ejecutar los juzgados, y junto con eso consagra la prohibición al presidente de la República, al Congreso Nacional, de abocarse a funciones judiciales, conocer causas pendientes, ni revisar los fundamentos, contenido de las resoluciones o revivir los procesos fenecidos. ¿Por qué digo esto? Si me permite, lo voy a ejemplificar con una experiencia personal, la importancia de este principio. Cuando se discutió en el Congreso Nacional la acusación constitucional contra la ministra Silvana Donoso Ocampo, a propósito del lamentable caso de Ámbar Cornejo, del homicidio de Ámbar Cornejo por una persona que había sido beneficiada, ¿verdad?, con la libertad condicional que esta ministra de la Corte de Apelaciones había integrado. Había integrado este tribunal, ¿verdad?, de cumplimiento de pena, ¿verdad?, de beneficio, para otorgar este beneficio. La ministra, cuando llega al Senado esta acusación y se presenta a la consideración de este jurado, que es el Senado, tuvo una actitud bastante displicente, bastante desagradable. Ella se había identificado o la habían identificado en los días previos como parte de un sector político, como parte de una tendencia progresista, si se quiere, de la judicatura, y no le importó. ¿Por qué no le importó? ¿Por qué llegó confiada al Senado? ¿Por qué sabía que esa constitución no iba a prosperar? Porque precisamente conocía la imposibilidad del Congreso Nacional de abocarse a conocer los fundamentos de decisiones jurisdiccionales. Parto entonces por decir, en ese sentido, que la independencia judicial implica que en este caso los acusadores, ni la Cámara, ni luego el Senado, pueden pretender conocer, juzgar el mérito de las resoluciones jurisdiccionales, de la labor jurisdiccional de los jueces. Dicho eso, estimo, y aquí me quiero referir a algo. Este punto está bien tratado a propósito de la acusación de la ministra Donoso Ocampo, precisamente con el presidente de la Corte Suprema de la época, don Guillermo Silva, y de una de las acusadas, de la magistrada Ibanco, ¿no?, en la sesión especial número 12, celebrada el lunes 7 de septiembre de 2020, donde quedan estas expresiones meridianamente claras. Dicho eso, ¿a qué se refiere, sabiendo que esta acusación, comparto los dichos de la profesora Peña, que tiene una factura técnica muy buena? Felicitar por lo pronto a los redactores, ¿verdad?, independiente de las opiniones que cada uno pueda tener del mérito de la acusación, felicitar a los redactores por la forma en que fue planteada, el cuidado por los detalles, en que es la forma del escrito, que siempre se agradece. Decir que ¿a qué se refiere este notable abandono de deberes? ¿Qué implica este notable abandono de deberes? ¿Cómo compatibilizamos la independencia de los tribunales de justicia, la provisión, por cierto, que tiene el Congreso Nacional de abocarse al conocimiento de las causas que ya han sido resueltas por él o que están pendientes de tribunales, con esta responsabilidad de la acusación que quiere determinar, que quiere atribuir la acusación constitucional? ¿Cómo es compatible, verdad? Primero, decir que los deberes de los jueces no están solo en la Constitución Política de la República, no son solo los comunes a todos los funcionarios públicos, sino que están bien desarrollados primero en el Código Canónico de Tribunales y, por cierto, en cada uno de los códigos de procedimiento. Hay un estatuto propio de los jueces que implica, por cierto, no solo
asistencia, no ciertos requisitos formales, como asistencia al despacho, cumplimiento de ciertos horarios, diligencia al momento de dictar la sentencia, sino que implican algunos bien concretos que dicen relación con esta, que guardan relación con esta acusación, tales como las reglas para adoptar acuerdos, las reglas que permiten en los tribunales colegiados conocer los asuntos sometidos a su competencia, y la forma en que se dictan, como digo bien digo, se dictan y se divulgan estas resoluciones, las sentencias. O se llegan a la famosa regla de los acuerdos, ¿verdad? Sobre eso debo decir obviamente, como bien nos han recordado los mismos acusadores, la naturaleza jurídica de una acusación constitucional busca determinar una responsabilidad distinta a la responsabilidad penal, distinta a la responsabilidad civil, distinta incluso a la responsabilidad disciplinaria que la misma Constitución encarga a la Superintendencia de la Corte Suprema. Pero sí, sí por el contrario, sí se puede determinar esta responsabilidad jurídico-política de los jueces que integran los tribunales superiores de justicia en razón de haber hecho el notable abandono de sus responsabilidades, de sus deberes. Como dije, esos deberes no solo están en el texto constitucional, sino que también están entregados en su inmensa mayoría a normas de rango legal. Por cierto, ¿cómo se compatibiliza lo que decía yo de la independencia de los tribunales de justicia con respecto a esta acusación, a este procedimiento jurídico-político que lleva adelante la Cámara de Diputados? Es precisamente porque uno de los supuestos de esta independencia es, como bien lo mencionaba la profesora que me antecedió, es la imparcialidad del juzgador, ¿verdad? Los jueces tienen ciertos deberes de ingratitud, tienen ciertos deberes de cómo conocer las causas ante ello, en este caso los tribunales a través de los superiores, los alegatos, la vista de la causa, las reglas de la vista de la causa, y en particular tienen tienen este estándar de ser imparcial, ¿verdad? Dicho eso, hay, a mi juicio, 2 o 3 elementos en la acusación que son cargos particularmente graves respecto a estos deberes de los jueces. En el caso de la ministra Vivanco, corresponde a el intento de un abogado de la plaza de influir en la integración de la sala, para que la ministra Vivanco integrara una de estas salas, y finalmente el interés o la conducta que habría desplegado la ministra Vivanco en conocer el estado procesal de algunas causas que le suscitaban, le llamaban la atención al menos, o que no estaban dentro de las causas que ella había o integrado a la sala en esa oportunidad, o incluso adelantar el conocimiento de ciertas causas por sobre los plazos legales, sobre los plazos normales que tienen estas causas, no legales. Y respecto al ministro señor Muñoz, me parece particularmente grave la causal que le atribuye haber dado a conocer, independiente de la finalidad. Yo creo que esto se independiza de la finalidad que pudo o no haber tenido la conducta, el solo hecho de haber dado a conocer un acuerdo que había adoptado, cuya redacción del fallo y divulgación del fallo todavía se encontraba pendiente. Es cierto que dada la naturaleza jurídica política, es distinta, como decía, la naturaleza de la responsabilidad de una acusación que busca atribuir a la acusación constitucional, a la naturaleza penal, a la naturaleza civil, a la naturaleza disciplinaria, pero por tanto no podríamos pretender, por ejemplo, aplicar el estándar de más allá de cualquier duda razonable o una prueba legal tasada. Pero sí me atrevo a aconsejar a la comisión cierto estándar para cuando toque a evaluar el mérito de la acusación, y creo que aquí los acusadores y las defensas de cada uno de los acusados tienen un rol bien preponderante. Tienen que ser hechos verosímiles, ¿verdad? Los hechos tienen que ser, que tengan al menos apariencia de verdadero. Y esos hechos no solo tienen que ser verdaderos, lo más cercano a la verdad posible, sino que tienen que tener, dado el carácter de notable que tiene que tener este abandono, esta dejación de las funciones del cargo, ¿verdad? Tienen que tener cierta gravedad. No necesariamente, en mi opinión, tienen que ser reiterados en el tiempo, pero sí tienen que tener cierta gravedad respecto a las funciones mismas que ejerce la persona acusada.
En consecuencia, no solo tienen que ser verosímiles, sino que tienen que tener cierta gravedad, y ahí tanto los acusadores tienen que lograr demostrar a esta comisión o convencer a esta comisión y finalmente a la sala de la Cámara y con posterioridad a la sala del Honorable Senado que no son solo rumores, que no son solo intenciones, que no son solo declaraciones, sino que hay un despliegue de cierta conducta que infringen precisamente esos deberes. No solo la conducta, sino tienen que demostrar la manera en que se infringe el estatuto de los jueces. Y además tienen, en el caso de la defensa, demostrar que no son tales, de virtual o no basta con la mera declaración como se ha trascendido, ¿verdad?, de los procedimientos administrativos. No tuve la intención yo de hacerlo, sino que la defensa debería también pronunciarse en concreto sobre la existencia de ciertos mensajes, la existencia de pruebas que emanan de terceros. Me refiero, por ejemplo, a las declaraciones de una ejecutiva de la inmobiliaria sobre este asunto. En el caso del ministro Muñoz me refiero a la existencia misma de un mensaje que busca influenciar, en el caso de la ministra Iván, con la integración o no, aparentemente buscaría influenciar o no, la integración de una de las salas. Y en particular las declaraciones de los relatores de la excelentísima Corte Suprema sobre la forma en que se conocía la sala cuando la integraba la ministra Ibanco, la forma en que aparentemente la tercera sala de la Corte Suprema habría conocido ciertas causas o que la ministra se habría en particular interesado respecto al devenir de ciertas causas. Me parecería que la comisión debería ser particularmente acuciosa respecto a los argumentos, ya insisto, sobre la verosimilitud y sobre la gravedad de la prueba que llegue tanto los acusadores como la defensa a ese respecto, porque así lo exige el debido proceso. Sí, para terminar, Presidenta. Sí, pero antes, Patricio, te pido un favor, no ir al fondo, solamente forma, por favor. Por supuesto, no, faltaría Un más. hilo muy delgado ahí, una franja muy delgada, pero hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias. Faltaría más. No, dos notas finales, Presidenta. En base a lo que usted no ha querido calificar ni las conductas, ni querido transmitirme a aspectos generales. Dos notas generales. La primera, decir que, en mi opinión, se ha cuestionado en los últimos tiempos la integración por abogado extraño de Administración de Justicia de la Corte Suprema. Creo que muy poca gente podría cuestionar la calidad de los magistrados que han llegado a partir de la reforma de la Ley 1541 de 1997. Estos 5 abogados externos a la administración que no han hecho carrera judicial, pero que han colaborado. Nadie podría decir que un ministro como don Urbano Marín, que fue además el primer presidente externo de la Corte Suprema, o don Carlos Cosmiller, nadie podría negar el tremendo aporte doctrinario, el tremendo aporte que han hecho a la judicatura. Probablemente el problema dice relación más con los nombres que llegan, o que el sistema, incluso más que con la ley, o la forma en que se nombra, o la forma en que la ley ha previsto que se nombre, sino que dice relación con un tema también que tiene el del sistema político, si me permite, o el nombramiento de otros cargos. Dice relación más bien con el cuidado que hay que tener de las instituciones y los nombres que se proponen para integrar, en este caso, la más alta magistratura del país. Y lo segundo, respecto a si esta acusación logra sortear la valla de la Cámara de Diputados, el trámite de admisibilidad y finalmente la votación de la sala de la Cámara de Diputados y logra pasar al Senado. El Senado se toma el rol de jurado muy en serio. Lo he conocido por experiencia propia, por experiencia profesional, y por tanto, lamentablemente, muchas de las acusaciones que han sido rechazadas, incluso han sido una cosa de forma. Si es que logra sortear la Cámara de Diputados esta acusación y logra llegar al Senado, yo recomiendo que lo ideal sean personas que tengan al menos, hayan litigado o tengan experiencia litigando, ojalá abogados, para sostener esa acusación en el Senado, y no necesariamente el discurso más vociferante del que atiende el Senado, sino que generalmente, como digo, el Senado se toma bastante en serio este rol que tiene como jurado. Eso, Presidenta, muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricio. Bueno, preguntarle a los colegas si quieren hacer alguna consulta.
Colega Soto, esperemos un segundo. ¿Seguro? ¿Sí? Ok. Diputado Soto, por favor, haga las consultas. Muchas gracias, señorita presidenta. Le pido un favor, ¿Sí? diputado Soto, que refiera a quién va la pregunta Sí. para que ellos puedan ir anotando y así después le damos la palabra a la abogada, a la señora Marisol Peña y a Patricio. ¿Le parece? Muy bien. Gracias. Sí, quisiera hacer dos consultas a la profesora y ex presidenta del Tribunal Constitucional, señora Marisol Peña, a quien yo respeto mucho porque ha colaborado activamente en muchas ocasiones en la Comisión de Constitución. Y su aporte siempre tiene un especial valor técnico, jurídico, yo diría, que la distingue. Quisiera consultarle sobre un punto que ella ha tocado, que a mí me parece que es muy interesante, más allá de las responsabilidades que finalmente se vayan a precisar en este trabajo en comisión. Se ha planteado un problema de forma que la señora Marisol Peña ha definido como una anomalía, que tiene que ver, y lo planteé ayer también en la comisión, con que en esta acusación, de manera muy singular, se había innovado con respecto a todas las anteriores, dirigiéndose contra una pluralidad de acusados, en este caso 2. Eso no es nuevo porque ha ocurrido muchas veces que haya pluralidad de acusados, sino que se les imputa una misma causal, pero los hechos que fundan esa causal están desconectados entre sí. Los hechos que se le imputan a don Sergio Muñoz y a la señora Ángela Vivanco están desconectados en tiempo, en lugar, en naturaleza, en materia, en regulación. Son dos situaciones o dos conductas que evidentemente pueden ser reprochables, pero no tienen nada que ver una con otra. Y el punto en cuestión es que al estar en la misma acusación constitucional, las votaciones de hacerse de manera conjunta, es decir, una votación para decidir a lugar o no a esta acusación constitucional, va a cometer una grave injusticia en uno u otro sentido, o para ambos, porque no se pueden juzgar conductas distintas con una misma vara. Es decir, a cada uno de ellos se le estaría juzgando por el hecho ajeno. Y eso produce una injusticia muy grande, muy evidente también, y que yo creo que la comisión va a tener que remediar en algún momento. La pregunta en concreto para la señora Marisol Peña es si esta anomalía ha sido subsanada, si usted conoce si esta anomalía ha sido subsanada en acusaciones constitucionales anteriores. Yo entiendo que la mayoría de ellas correspondían a personas, ministros de Corte Suprema que habían sido cuestionados por una sentencia, y ahí la responsabilidad o el reproche era común. Pero yo entiendo que en algunas comisiones se estableció la votación separada por acusado. Entiendo que la del año 96 fue una de aquellas. Quisiera saber si conoce el caso como precedente para que esta comisión pueda también tenerlo a la vista como alguna solución a un problema que yo creo que se está mostrando con mucha nitidez. Y lo segundo es sobre el estándar de prueba. Efectivamente, ha sido objeto de mucho debate sobre los estándares de prueba que puede tener una acusación constitucional tramitada en esta sede político-legislativa, especialmente cuando los hechos aparecen contradichos o pueden aparecer contradichos por decisiones de la Corte Suprema, que está revisando el juicio de remoción. Podría dar por no establecidos algunos hechos que puedan fundar una decisión acá. Ver cómo se combinan ambos estándares de prueba, cómo inciden uno en el otro, qué influencia tienen. Y me gustó mucho su frase de que el derecho al debido proceso es el que permite evitar las arbitrariedades. Y si pudiera explayarse más en torno a eso. Gracias, presidenta. Gracias, colega. Diputada Barquesi. Gracias, presidenta. Agradecerle a ambos invitados. Antes de las preguntas, brevemente me gustaría añadir una información que creo relevante a la presentación del abogado Patricio Cuevas respecto a la jueza. Cuando fue la votación de la acusación constitucional en el Senado, recordemos que su abogado defensor fue precisamente Luis Hermosilla, el que negoció que la salvaran en el Senado. Bien, pasando a la jueza del caso de Ámbar. Sí, a Silvana Donoso.
Creo que es importante. Yo soy de Villa Alemana y para mí es un caso bastante grave lo que ocurrió esa vez en el Senado. Bueno, espero que esta vez el Senado vote la acusación en su mérito, ¿cierto? Y no por negociaciones previas. Bien, pasando a las preguntas, para la profesora Marisol Peña. Me gustaría saber si la infracción al principio de probidad de rango constitucional constituye o podría constituir un notable abandono de deberes. Y para el abogado Patricio Cuevas, me gustaría, relacionado, ¿cierto?, a lo que preguntó el diputado Soto, si el Senado vota por capítulos, ya que existen hechos distintos en el escrito, que esto terminaría configurando, ¿cierto? Si terminaría configurando un problema. Muchas gracias. Gracias, colegas. Mire, yo igual estaba averiguando un poco. Lo que pasa es que nosotros en la Cámara de Diputados, bueno, aquí los abogados son más expertos que yo no soy abogada, pero en la Cámara de Diputados lo que nosotros estamos votando es la admisibilidad de la acusación y eso lo votamos en conjunto. El Senado es quien puede votar por separado, ya sea por capítulo o por cada uno de los acusados. Eso es por lo menos lo que yo he estado estudiando al respecto. Pero ahora le vamos a dar la palabra a la profesora Marisol Peña y luego a Patricio Cuevas de Ideas Republicanas. Señora Marisol, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio intentar responderle tanto al diputado Soto como a la diputada Barquiesi. Primero que nada, tengo que agradecerle al diputado Soto sus conceptos y para mí siempre es un agrado, aunque sea aportar un grano de arena en el trabajo tan importante que desarrollan los parlamentarios y procuro efectivamente hacerlo siempre desde un punto de vista técnico, jurídico, basado en tantos años de estudio y también en el ejercicio de la jurisdicción constitucional. Lo segundo, antes de responder directamente, tengo que decirlo aquí en este espacio y tengo que decirlo públicamente, que una de las acusaciones constitucionales que más me ha dolido a mí como chilena primero y segundo como profesora de Derecho Constitucional es la de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. Yo concurrí en esa oportunidad a la comisión respectiva de la Cámara de Diputados y abogué porque esa acusación, primera vez creo que me matriculo tan directamente por la convicción que me produjo el libelo acusatorio, pero qué lástima, tengo que decirlo públicamente, que la cruda realidad de los hechos nos haya dado la razón a quienes pensábamos que debía aplicarse la máxima responsabilidad constitucional. Lamentablemente ahí, tengo que decirlo, el Senado no estuvo a la altura de lo que los chilenos y chilenas hubiéramos esperado. Voy ahora, después de esa breve licencia que me tomé, a intentar responder las preguntas. Eh, Honorable diputado señor Soto, efectivamente creo que la Cámara de Diputados va a estar en un problema frente a lo que yo denominé una anomalía constitucional, porque efectivamente, como dije, la responsabilidad en la acusación constitucional es personal. Es personal en relación a los hechos que se le imputan a la autoridad acusada. ¿Cómo puede entonces compatibilizarse una responsabilidad que por esencia es personal cuando la Cámara constitucionalmente, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias que complementan el artículo 52, número 2, está obligada a pronunciarse, perdonen la expresión coloquial, como un paquete, sobre todo el contenido del libelo acusatorio? En segundo lugar, creo que la situación es particularmente grave porque lo que sucede frente a la observación de defectos en la presentación de cualquier acción, me refiero a acciones procesales, acciones constitucionales, es que las leyes suelen otorgar un determinado plazo a los responsables de la acción o a los autores de la acción para que la enmienden a fin de que pueda seguir canalizando esta acción de forma acorde con las normas jurídicas. Pero ustedes en la Cámara de Diputados no tienen esa posibilidad. No tienen la posibilidad que tienen los tribunales ordinarios frente a una demanda o que tiene el Tribunal Constitucional frente a una acción de inaplicabilidad o a una acción de inconstitucionalidad de preceptos legales. Van a tener que votar entonces de acuerdo a los preceptos constitucionales la acusación como un todo
referida a dos personas por hechos distintos. No conozco, para ser responsable, honorable diputado Soto, la acusación del año 1996, pero no visualizo dentro del ordenamiento jurídico vigente la norma que les permitiera a ustedes promover una votación separada en el hemiciclo, es decir, en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y desgraciadamente al proceder de esa manera se puede cometer una tremenda injusticia, porque lo que he llamado la procesabilidad, que es lo propio de la admisibilidad de la acusación, que es este humo de buen derecho, puede existir respecto de uno y no de otro. Y esto puede ser recíproco, puede darse en el caso del señor Muñoz y no de la señora Vivanco o viceversa. Entonces, darle, darle curso a una acusación constitucional, que los diputados en conciencia tengan la convicción de que no asiste respecto de esa parte específicamente, ese humo de buen derecho genera indudablemente una anomalía. No tengo la respuesta, me gustaría tenerla, más bien solamente dejo constatación del problema y de la falta de norma jurídica que a ustedes les permitiera obrar en justicia. Respecto del estándar de prueba, bueno, yo creo que el estándar de prueba de Congreso Nacional es un poco más exigente que el de la responsabilidad disciplinaria. ¿Por qué lo digo? Porque en la acusación constitucional estamos todos contestes al parecer que es la última ratio. O sea, opera cuando ya la infracción del deber es tan notable, es tan grosero, si ustedes me permiten la expresión, que el Congreso Nacional tiene que hacerse eco de que lo que la ciudadanía esperaría, y para eso, para constatar una infracción tan relevante, indudablemente los hechos deben estar suficientemente acreditados. Ahora, eso no significa que en una infracción disciplinaria no haya estándar de prueba. Por cierto, el cuaderno de remoción que se le ha abierto a la ministra Ángela Vivanco le ha permitido efectuar descargos, ¿verdad? De los cuales se les vence el plazo la próxima semana. Y se han ido en el intertanto allegando pruebas que Patricio aquí ha recordado, como los informes de 4 o 5 relatores y relatoras de la Corte Suprema, que dan cuenta de la manera en que, dada la responsabilidad que ella tenía, no solo como ministra, sino como presidenta de la tercera Sala Constitucional en calidad de subrogante, procedía frente al orden, particularmente de algunas causas, eh, de tal manera que yo diría que el estándar en una infracción disciplinaria es más, es más regulado por normas que no tienen este nivel de trascendencia como aquellas que tienden a acreditar la responsabilidad constitucional. Por último, y no menos importante, le contesto a la honorable diputada Barquiesi en el sentido que, acorde a lo que he dicho, para mí, indudablemente, si se llegara a acreditar una infracción en esta acusación constitucional respecto del principio de probidad, que no los titulares de la función honesta, no haciendo prevalecer el interés propio o familiar, sino que el interés general de la colectividad, a mí no me asiste ninguna duda que allí sí se puede conectar con la causal de notable abandono de deberes. Eso sería mi respuesta, señora presidenta. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a la palabra al abogado Patricio Cuevas para que responda a la pregunta de la diputada Barquiesi. En el ordenamiento, ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, ni en el reglamento de la Cámara de Diputados que impida y ni siquiera se pronuncie sobre la posibilidad de entablar una misma acusación en un mismo escrito, una acusación contra 2 o más personas por hechos distintos. Me parece, sin embargo, que hay que hacer 2 consideraciones. Una, de orden analógico. Yo efectivamente, si esto fuera un proceso penal,
Yo podría interponer una querella en un mismo escrito, atribuir ciertos delitos en mi querella a una persona, ya el estándar penal, por cierto, que es el máximo estándar, ¿no? Y en la misma querella podría atribuir otro delito, otro grupo de delitos a otra persona. Lo mismo puedo hacer en una demanda civil, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, en indemnización de perjuicio. Yo en el mismo escrito puedo demandar indemnización de perjuicio de un sujeto A y por otro concepto o otro monto a un sujeto B. El hecho, más que la herramienta, más que el vehículo, me parece que las reglas del debido proceso se garantizan con la posibilidad que, ya entiendo, ya están notificados ambos acusados, que van a tener de hacer su descargo, de poder su defensa, ¿verdad? Su defensa letrada, poder responder esta acusación, poder acompañar pruebas, acompañar otros antecedentes para tratar de desvirtuar las acusaciones que se le han formulado. Y lo segundo, hay que tener, siguiendo si este fuera un procedimiento penal, el ejemplo de la Cámara de Diputados está llamada a pronunciarse si ha lugar o no la acusación. Este humo de buen derecho, como decía la profesora. El jurado es el Senado. Ellos van a entrar al mérito. Entonces, si corresponde algo es que la Cámara se fuera cual tribunal de garantía. Se asegure que los derechos de ambos acusados estén respetados, que se le haya escuchado, que haya existido un mínimo respeto al debido proceso. Sobre el mérito, y por eso la posibilidad de pronunciarse sobre cada uno de los capítulos, no se puede dividir la votación, ¿verdad? Pero sí se puede, el Senado, así está dicho, puede ser pronunciar por cada uno de los capítulos acusatorios, porque finalmente el jurado, el que buenamente va a decidir si procede o no, y si tuvieron esta persona o no la responsabilidad. Entonces yo separaría esta primera fase en la comisión y la formación de la voluntad de la sala de la Cámara de Diputados, si ha lugar o no esta acusación, cuál tribunal de garantía, de lo que se va a pronunciar finalmente el Senado como jurado, donde, por cierto, va a ser el reproche personal, en el caso de que lo estime, puede o no hacer el reproche personal a cada uno de los acusados. Lo importante, insisto, es que en esta instancia procesal se respete el debido proceso y cómo se hace eso, escuchando a los acusados, atendiendo a los medios de prueba que lleguen a la causa, ¿verdad? Y votando consistentemente eso en la sala para formar la convencimiento y formar la voluntad de la Cámara que ha de sostener esta acusación. Es más, de hecho, ni siquiera es tribunal de garantía, incluso porque la Cámara tiene que después de aprobarse, tiene que ir a sostener esta acusación ante el propio Senado. Entonces, creo yo que es lo mismo que si, por ejemplo, se tratara de fusionar el mismo razonamiento. No se puede por lo mismo fusionar, ¿verdad? No hay norma que lo habilite también. Hay una norma de texto y una norma también teleológica, ¿no? De por qué no. Creo haber respondido, Presidenta. Muchísimas gracias, Patricio. Bueno, yo creo que ya están hechas las preguntas, las consultas. Quiero agradecer a la señora Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y el señor Patricio Cuevas, abogado encargado de estudios de ideas republicanas, por habernos acompañado hoy día en esta sesión y, bueno, aclararnos más el procedimiento de esta acusación constitucional, y por haberse cumplido la orden del día se levanta la sesión. Muchas gracias.